Alguien por favor ayude, ¿qué diablos fue esto? No soy muy creyente de lo paranormal. Siempre me ha parecido interesante y siempre he sido escéptico, pero después de lo de anoche, no estoy seguro de qué creer. Esta historia ocurrió el 3 de noviembre, alrededor de las 4:30 am. Acababa de terminar una relación con mi ex. Para mantener su anonimato, la llamaremos V. V y yo estuvimos en una relación durante 1 año y medio antes de que decidiéramos mutuamente terminar la relación. Como todavía queríamos estar el uno para el otro, ambos acordamos que seguiríamos siendo amigos. El 2 de noviembre, habíamos planeado pasar el rato en la playa. Así que eso fue lo que hicimos. Fuimos a la playa y nos divertimos. Recién habíamos roto, los sentimientos todavía estaban ahí. Mentiría si dijera que no nos besamos ni nos abrazamos ni nada por el estilo. Después de la playa, dejé a V en casa y me fui a casa yo también. Llamamos y enviamos mensajes de texto llenos de emoción por nuestro día juntos de nuevo. Luego traté de ser gracioso e hice un chiste sobre cómo debería escabullirme a casa de V más tarde esa noche y daríamos un paseo nocturno. Cosas estúpidas de adolescentes, lo sé. En fin, eso fue lo que hice. Ella no sabía del todo que aparecería, pero sabía que lo decía en serio. Tomé un Uber alrededor de las 2 am y aparecí. Me escabullí hasta su ventana y la desperté. Confundida y cansada, V aceptó venir a dar un paseo nocturno conmigo. Empezamos a caminar y hablamos. Por supuesto, todavía había algunos sentimientos subyacentes entre nosotros porque habíamos empezado a hablar de ello. Mientras seguíamos caminando, giré por la calle que conducía al parque con la esperanza de que pudiéramos sentarnos y hablar. Pero V se quedó paralizada. Me dijo que era una mala idea ir al parque y que tenía sentimientos extraños al respecto. Así que simplemente continuamos caminando por su vecindario. V y yo regresamos a su casa y en ese momento habíamos empezado a discutir. Bueno, no una discusión, sino más bien estábamos hablando de que tal vez ser amigos no es saludable para nosotros en este momento. Nos quedamos afuera y abrimos nuestros corazones, tanto dolidos como adoloridos. En ese momento, habíamos comenzado a escuchar cosas como pasos. Ignorándolo, continuamos hablando. Cuanto más nos sentíamos heridos y vulnerables, más fuertes se volvían los ruidos. Pasos, desde todas las direcciones. Movimiento visto con el rabillo del ojo. De repente, V se detiene. Camina lentamente hacia mí y susurra, creo que hay alguien aquí afuera con nosotros. Entonces oímos que algo se movía, como el crujido de una hoja. Nos sobresaltamos y miramos, pero no había nada. La siguiente parte todavía me asusta. Después de escuchar ese sonido, comenzamos a escuchar este ruido. Como música. No. Era música. Tal vez podría haber sido en un idioma diferente, en un género diferente del que nunca había oído hablar, pero esto no era música. Sonaba como una imitación de ella. Me giré hacia V y la mirada en su rostro estaba llena de miedo. Ella me abrazó y esta sensación no se parecía en nada a lo que había sentido antes. Miedo absoluto, me revolvía el estómago. Como si su abrazo me diera asco y me sintiera atrapado en el abrazo. V me soltó y ambos supimos qué hacer. Corrió de regreso al costado de su casa, donde está su ventana y yo la seguí. La música se hizo más fuerte. No podía pensar con claridad. Todo lo que podía sentir era miedo. A medida que la música se acercaba, le dije a V que se agachara. Esta parte de la historia es de donde necesito respuestas. Saqué mi pequeña navaja de bolsillo y le dije a V que llamara a la policía. La música se estaba volviendo más fuerte. Era como una picazón, una urgencia, algo que me atraía hacia ella. Algo en mi cerebro me decía que fuera hacia el ruido, pero luché contra ello. Era tan fuerte, como si estuviera llenando mi cerebro. Y ya no podía pensar. Lo único que sabía que hacer era mantener a V a salvo. La música sonaba. Como si estuviera a solo un par de metros de nosotros. Algo estaba allí. Comencé a decirle a V que llamara a la policía. Sacó su teléfono y se quedó congelada. Seguí repitiendo, pero ella no cooperaba. La música se acercaba y no podía escuchar nada. V comenzó a marcar el 911 y se detuvo. V apagó su teléfono y lo dejó. En ese momento, sentí que había terminado. El ruido se estaba acercando, mi cerebro no pensaba, me sentía tan asustada y débil. Sabía lo que tenía que pasar. Si se acercaba a nosotros, sabía que V estaría a salvo. Me surgió una sensación instintiva. Ni siquiera sé si me estaba controlando. Agarré la mano de V y le dije, tienes que llamar a la policía. Ahora.
y parecía que se había despertado de un trance. V abrió su teléfono y marcó a la policía. Luego se detuvo. El ruido se detuvo y la sensación desapareció. El resto de la mañana fue un caos. Intentamos describir lo que había pasado a la policía, pero, por supuesto, no nos creyeron. Pedí un Uber y la ayudé a volver a entrar en la ventanilla. Volví a casa y llamamos. Intentamos ordenar nuestras ideas y se nos ocurrieron algunas explicaciones. Ya es más tarde y todavía estoy conmocionada. Publicaré esto en diferentes subreddits. Alguien que me ayude, por favor. Sé que tendrán preguntas y necesitarán aclaraciones, estaré aquí para responder. Por favor, necesito algo. Historia 2. La noche empezó bien. Me encontré con un grupo de amigos en un club en el que estaba pinchando. Después del club, mis dos amigos y yo volvimos a la casa donde viven juntos. Mi amigo, al que llamaremos Jill, y yo estábamos en el sofá bebiendo, hablando y pasándola bien. La novia de Jill se fue al dormitorio a dormir. Fue entonces cuando vimos esta manta negra moviéndose lentamente de un lado a otro. Tenía una textura y un movimiento extremadamente suaves. Emitía vibraciones sobrenaturales. Hizo su pequeño baile de manta durante unos 5 a 8 segundos y creo que fue entonces cuando Jill y yo nos miramos para asegurarnos de que ambas veíamos lo mismo. Hablamos de que ambas vimos exactamente lo que había sucedido. Hablamos con la novia de Jill, Lucy, con la esperanza de que fuera ella la que nos estaba molestando. Terminamos asustándola y pensó que la estábamos molestando a ella, jajaja. Pensar en ello me da escalofríos y fue muy extraño. Nunca experimenté algo así en mi vida. ¿Alguien más experimentó o escuchó algo similar? Historia 3. Esto fue en 2014-13, creo, había estado aprendiendo muchas cosas sobre demonología, espiritualismo, brujería, etcétera, etcétera. Entre todo esto se incluían las tablas de Ouija, historia, uso, seguridad, llámalo seguridad si quieres. Algunos de mis amigos pensaron que sería divertido hacer una, aparentemente. Durante mucho tiempo los pospuse porque no pensé que pudieran ser sensatos al respecto, pero como yo era adolescente, finalmente cedí. Uno de los chicos era un par de años mayor y tenía su propio departamento, etc. Si conoces la historia de mi familia sobre el Anchoring en Aidenbridge, Inglaterra, entonces sabes que no soy ajeno a los fantasmas y las apariciones. Primero, nombremos algunas personas para la historia: Spock, mi amigo y el tipo cuya casa era Tattie, mi amigo Andy, mi amigo Porky, mi primo Boab, mi amigo Matt, mi amigo. Todos estos son apodos reales no identificables, excepto Andy, cuyo nombre acabo de cambiar para esto. Supongo que empezaré el lunes. No. Ninguno de nosotros sabía dónde conseguir una tabla de Ouija y nunca tuvimos dinero para comprar una, así que Spock y Tattie me propusieron hacer una tabla de Ouija el viernes siguiente. Ese fue mi primer error y el mismo día, después de meses de negarme, finalmente cedí y les dije que sí para que se callaran. Martes, conseguí la madera para hacer la tabla Ouija, nada significativo hoy. Miércoles, comencé a hacer la tabla de Ouija, conseguí un viejo soldador y marcadores y comencé a ponerme artístico haciendo la tabla de Ouija. Cuando estaba quemando las letras, me tomé un descanso porque mi mano comenzaba a acalambrarse. El soldador todavía estaba ardiendo en este punto, pero lo dejé sobre la tabla. Este fue mi segundo error, ya que mientras estaba navegando por Facebook, noté que el soldador se movía lentamente hacia mí, me asusté y lo moví hacia atrás y continué con la tabla. Lo atribuí a que algo golpeó el cable, pero después de reflexionar, no hay nada que pudiera haberlo golpeado, pero estaba tratando de tener un lugar despejado y ser lo más razonable posible durante toda la semana para mantener tranquilos a todos los que iban a estar involucrados. Jueves, durante el día tuve la necesidad de grabar símbolos de protección en la Ouija. Mi tercer error fue ignorar esa necesidad y seguir con mi día. Viernes, por la mañana, lige la parte superior de un viejo frasco de Nutella para que pudiera moverse con facilidad por la tabla. Durante el día, Andy, Spock, Tattie y Porky me llamaron para concertar una reunión más tarde. En ese momento, no tenía ni idea de que Mac iba a participar. 1700, Andy y yo llegamos al apartamento, todos los demás ya estaban dentro. Llevé el tablero a la habitación de atrás, donde estaba todo lo demás, como la mesa, las velas, la sal, el agua bendita. Aún estoy convencido de que era agua del grifo. 1730,
Les informé a todos ellos que no actuaran como idiotas y que por favor lo tomaran en serio, independientemente de si creían en ello o no. Todos estuvieron de acuerdo. 18 en punto, empezamos la primera sesión, en la que estábamos Tati, Spock, Andy y yo. En realidad no pasó nada en la sala, pero al parecer la electricidad parpadeaba en el salón hacia el final de la sesión. La sesión finalizó a las 18:20, 1830, empezamos la segunda sesión, que consistía en Spock, Mac, Porky y yo. Pensé que era el momento de subir un poco el volumen y empezar a dar la bienvenida a todo. Recibí versos en diferentes idiomas que había memorizado. De repente, la sala se llenó de un frío intenso que todos sintieron, como si alguien hubiera encendido el aire acondicionado durante media hora y nos hubiera golpeado a todos a la vez. Porky se sintió incómodo y nos pidió que paráramos, así que movimos la plancheta con forma de tarro de Nutella a la posición de despedida y nos despedimos a las 1845, 1850, empezamos la tercera sesión, en la que estábamos Porky, Mac, Tati y yo. Esta sesión tomó un giro muy malo muy rápidamente. Casi inmediatamente sentimos un tirón en la plancheta, pero todos pensaron que era otra persona que la había movido para hacer una broma. Yo no estaba tan convencido porque tenía los ojos puestos en las manos de todos en ese momento. Porky se puso blanco como si acabara de vomitar y el color desapareció de su piel con él. Continuó la sesión así un rato más y pidió terminarla de nuevo, así que movimos la plancheta a la posición de despedida y nos despedimos a las 19:05. Esta fue la última sesión de Porky, ya que sintió que tenía que acostarse un rato en el dormitorio delantero. 1920, comenzamos la cuarta sesión, que estaba compuesta por Boab, Spock, Andy, Mac y yo. Era un poco estrecho, pero nos pusimos en marcha. La plancheta estaba caliente al tacto, Max se sintió incómodo y después de un rato vimos que se le formaban lágrimas alrededor de los ojos y que empezaban a caer por su rostro. Terminé rápidamente la sesión a las 19:30 y llevé a Mac afuera para hablar con él. Me dijo que vio el rostro de su difunta abuela en el reflejo de la plancheta y un susurro en su oído que decía basta, Max. El verdadero nombre, seguido de otra voz que no reconoció que decía o te atraparé a ti y a ella. Por razones obvias, esta fue la primera y última sesión de Mac. 1945, todos acordamos tomarnos un descanso de media hora para estabilizarnos y ordenar nuestras ideas. A esta altura, Porky se sentía mejor y Max se había relajado un poco. 1955, me levanté del sofá de la sala y les dije a todos que iba al baño. Lo siguiente que supe fue que estaba en la habitación usando la tabla yo solo. Tati y Spock irrumpieron en la habitación y movieron la tabla para despedirse y apagaron las velas. Dijeron que me costó mucho sostener la tabla sin moverla a pesar de tener solo 2 dedos de cada mano sobre ella. Por alguna razón, golpeé a Tati, lo cual es completamente fuera de mi carácter, pero por alguna razón en ese momento todo lo que podía sentir era rabia hacia él y Spock. La habitación estaba helada y podías ver tu propio aliento, pero no a mí, me sentía indiferente a la temperatura. Todo lo que puedo recordar de esa parte de la noche fue una visión de mí mismo desde arriba de la puerta hacia la habitación con alguien caminando hacia mí y luego tratando de alcanzarme mientras la puerta de la habitación se abre y mis amigos entran corriendo. Esta visión persigue mis sueños y ocasionalmente mis sueños diurnos hasta el día de hoy. Esto es en realidad lo que me inspiró a escribir esto hoy 2030, después de una charla, decidimos hacer una sesión más para intentar arreglar cualquier cosa que pudiéramos haber estropeado, así que comenzamos otra sesión en la que participábamos Boab, Andy, Spock y Tati. Nunca dijeron nada, se quedaron callados, lo cual ya habíamos hablado antes. La habitación empezó a sentirse normal de nuevo, aunque toda la casa empezó a sentirse como una casa de nuevo. Teníamos la confianza de que todas las medidas de protección contra el mal que había tomado estaban funcionando. Qué equivocados estábamos. 2100, destruimos la tabla, la partimos en 8 pedazos, la cubrimos con sal y la quemamos. Hasta el día de hoy, alguien todavía tiene la tabla de Nutella porque no pudimos romperla, lo cual fue aterrador, pero terminamos recibiendo la bendición de Pat, de quien hablaremos en breve. Viernes por la noche, mi relato, mi perro, Blue, se portó un poco raro conmigo. Porky y yo teníamos una rutina, paseábamos a nuestros perros Blue y Roscoe todas las noches. Información adicional para los amantes de los perros, Blue es un labrador negro y Roscoe era un border terrier. Cuando llegué a casa, Blue estaba fuera de la rutina y no quería dormir en mi habitación como solía hacerlo, pasó la noche en el piso de la cama de mis padres.
Relatos de Spock y Tactie. Tactie se quedó a dormir en la casa de Spock esa noche. Dijeron que habían oído golpes en la cocina y que alguien había corrido por la casa en varias ocasiones durante la noche. Se levantaron para comprobarlo y, sin embargo, tanto la puerta delantera como la trasera estaban cerradas con llave, todos los cajones y armarios estaban abiertos, incluyendo el frigorífico y el congelador. Los cuchillos del bloque de cuchillos estaban todos en el suelo formando un círculo con las hojas orientadas hacia el otro. Ambos pensaron que el otro le estaba gastando una broma al otro. Relato de Boab. Dijo que pensó que estaba sufriendo algún tipo de episodio psicótico porque podía ver huecos en las paredes, a veces negros y a veces que daban a otras habitaciones. Este era el caso tanto en la casa de Spock como en la suya. Mac y Andy, estos afortunados estuvieron bien toda la noche, salvo por un par de pesadillas muy vividas entre ellos. Sigo pensando que Mac nos ocultaba algo, pero hasta el día de hoy pretende no saber nada sobre esa noche. Sábado, estuve ocupado durante la mayor parte del sábado, pero en varias ocasiones sentí una sensación abrumadora de temor y estuve inusualmente cansado todo el día. Blue estuvo conmigo todo el día. Sin embargo, en la casa de Spock todos habían regresado. Excepto yo. Se contaron entre ellos sus relatos de la noche y decidieron contactar a Pat, que era una exorcista católica certificada que vivía cerca de Spock, la conocía por su familia. Pat estaba muy enojada conmigo, y con razón, para ser justos. Pat describió el ambiente en la casa como oscuro y horrible. Primero le informó a Mac, esa no era tu abuela, no te dejes engañar por cosas que intentan hacerte más vulnerable, lo entiendo. Nadie le había dicho nada sobre esto antes de que ella dijera eso. Realizó bendiciones en toda la casa y a las personas que estaban allí la noche anterior. Domingo, Pat llegó alrededor de las 9:30 y continuó con sus bendiciones. Alrededor de las 11 en punto, se le fue el color de la cara y le dijo a Spock que algo le pasa a alguien justo cuando se oía un ruido en la cocina y en la habitación de atrás. Unos 10 minutos después entré al apartamento y el perro de Pat, Angus, bestia negro, corrió hacia mí ladrando y gruñendo, pero no se acercó. Entonces dijo entonces debe ser el autor, aunque sus palabras fueron más pintorescas que eso. Después de que Pat me leyera la cartilla, básicamente me dijo, bueno, terminemos con esto de una vez y tú puedes tratar de ayudarme a limpiar este desastre, de nuevo, con palabras más coloridas. Me bendijo y estuve mareada durante toda la bendición, pero después de todo la ayudé con la limpieza de la casa, principalmente traduciendo muchas de sus palabras al latín para ella. Spock y yo a veces hablamos del incidente juntos. Tactie lo menciona a veces. No escuchamos mucho de Mac estos días. Andy y Boab se niegan a hablar de ello. Porque y yo tenemos más historias juntos de nuestras vidas, pero esas son cosas para otro escrito. Lo escribí hoy durante mi descanso del trabajo y los tiempos son estimaciones aproximadas de hace 10 u 11 años. Dios, siento que me estoy haciendo viejo ahora. Historia 4. Esto va a ser muy extraño, pero tengan paciencia, esto fue algo que pasó hace 5 años. Mi exnovia y yo hablamos de ello una vez y, a veces, siento que necesito respuestas, así que aquí estoy. Una vez, mi entonces actual novia y yo estábamos en la casa de un amigo. Tenían una vecina que era una exconsumidora de drogas, probablemente era actual. Siempre tenía la sensación más extraña cuando estaba cerca de ella. Ella venía y se unía a nosotros bebiendo y esas cosas. Una noche, mi novia y yo estábamos en la casa de nuestro amigo, estuvimos sobrios toda la noche, que era dueño de la casa. Mi novia y amiga estaban en la habitación de atrás y yo estaba en la sala de estar con mi teléfono sentado en el sofá. Escuché un golpe en la puerta corrediza de vidrio. Giré la cabeza para mirar afuera y la luz del porche estaba encendida y no vi nada más que un cigarrillo encendido en la luz del porche, pero nadie lo sostenía. Vi una mancha de sombra oscura casi y luego solo estaba el extremo brillante de un cigarrillo encendido a la altura de los ojos. Me doy vuelta por un segundo para levantarme y nuestro amigo viene por el pasillo para responder al golpe de la puerta y entra la vecina. Me convencí de que estaba oscuro afuera a pesar de que había una luz brillante en el porche. Pasaron unas horas y las vibraciones estaban apagadas. Siempre me consideré más consciente del mundo espiritual que la persona promedio, pero nada del otro mundo y mi conciencia realmente se agudizó en presencia de esta mujer. De todos modos, ella va a sentarse en la sala de estar oscura en una silla en el rincón más oscuro. Mi amiga y yo nos sentamos en el sofá frente a la silla que estaba iluminada por la luz del pasillo.
Esta mujer estaba contando una historia que no puedo recordar, pero era extraña. Estaba divagando y no formaba oraciones que tuvieran sentido y simplemente comenzó a decir palabras sin un orden significativo. Durante esto, sentí como si mi cerebro se sintiera nublado y desordenado sin razón. Parpadeé en un momento y su rostro se había transformado. Era largo como anormalmente largo y delgado. Mentón puntiagudo, ojos oscuros y no podía ver mucho de una boca, pero era más oscuro que el resto de la cara. Tenga en cuenta que la cara no estaba clara. Es como cuando estás en total oscuridad y tus ojos se adaptan y puedes ver los contornos de los objetos en una habitación, excepto que no estaba tan oscuro en la habitación. Su rostro se transformó y su voz sonaba diferente. Ella dejó de hablar. Ella se veía más grande de lo que era antes en el sentido de que una sombra apareció alrededor de donde estaba su cuerpo y me sentí nervioso, pero tenía esta abrumadora sensación de que necesitaba proteger a mi novia siendo mentalmente fuerte. Sé que esto no tiene sentido, pero era una sensación que no puedo explicar. Mantuve la compostura todo el tiempo sintiendo que tal vez estaba loco por ver y sentir lo que estaba experimentando y no sabía si mi novia estaba viendo lo que yo estaba viendo. La mujer mantuvo esta forma, pero luego nuestra amiga vino del pasillo y dirigimos nuestra atención hacia ella y encendió la luz y todo estaba normal. La mujer se veía como lo hacía normalmente. Nos fuimos poco después de eso porque a las 10 millas novia dijo que se sentía mareada y con náuseas. Nos subimos al auto y ella me preguntó si había visto algo extraño y procedió a explicarme exactamente todo lo que vi. También me dijo que en un momento, cuando fui al baño justo antes de que ambos nos sentáramos en el sofá de la sala de estar, la mujer le estaba diciendo que necesitaba separarse de mí esa noche. Que yo no era bueno y que tenía que enviarme a casa y quedarme con nuestra amiga. Amaba a mi novia más que a nada y no tenía ninguna mala intención con ella. Ambos sentimos que era extraño que esa mujer al azar que vimos transformarse estuviera tratando de separarnos. Fuimos a desayunar al día siguiente y ambos pensábamos que podríamos haber tenido una experiencia sobrenatural con un demonio potencial. Fuimos a su apartamento y lo dijimos todo con sabiduría y luego nunca más volvimos a hablar de ello. Supongo que quiero saber si a alguien más le ha pasado algo así. ¿Alguien en contacto con lo paranormal sabe qué podría haber sido? PD, probablemente esto no esté relacionado, pero esa noche también entraron a robar en la camioneta de su padre. Le robaron dinero y las llaves. Viven en un vecindario muy caro y agradable y fue una coincidencia extraña. La casa de sus padres también. Tuvo algunas experiencias paranormales extrañas a pesar de ser una construcción nueva. Historia para otro momento. Historia 5. En una bulliciosa ciudad de Indonesia, había un viejo hospital abandonado que en su día había sido el orgullo de la comunidad médica. Ahora estaba en ruinas, invadido por la naturaleza y susurrado por los lugareños. Se decía que el hospital estaba embrujado por los espíritus de quienes habían muerto allí, incapaces de encontrar la paz. La leyenda hablaba de un médico que había realizado experimentos crueles con sus pacientes durante el funcionamiento del hospital. Se decía que su espíritu maligno, junto con el de sus víctimas, rondaba los pasillos oscuros, creando una atmósfera de terror y miedo. Una noche, un grupo de amigos, curiosos y en busca de aventuras, decidió explorar el hospital. Arif, el líder del grupo, estaba fascinado por lo paranormal y había escuchado numerosas historias sobre el hospital embrujado. Se equiparon con linternas y coraje, y partieron mientras la luna colgaba en lo alto del cielo. A medida que se acercaban al edificio, el aire se hacía más frío y un silencio sobrenatural los envolvía. La entrada, que antes era grandiosa, ahora estaba cubierta de enredaderas y las ventanas estaban destrozadas, lo que creaba sombras inquietantes en el interior. Al entrar en el hospital, los amigos sintieron una abrumadora sensación de terror. El aire estaba cargado de olor a descomposición y el débil sonido de susurros parecía provenir de todas direcciones. Se aventuraron a adentrarse en el hospital, mientras las tablas del suelo crujían siniestramente bajo sus pies. En el viejo quirófano, Arif y sus amigos encontraron instrumentos quirúrgicos oxidados esparcidos por todas partes, restos de una era pasada. Mientras examinaban la sala, un repentino escalofrío se apoderó de ellos y los susurros se hicieron más fuertes. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero siguieron adelante, decididos a descubrir la verdad. Los susurros se hicieron más fuertes y resonaron en las paredes descascaradas y en el equipo oxidado. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo, pesado y deliberado.
Los amigos se quedaron paralizados y sus linternas parpadearon como si respondieran a la presencia que se acercaba. ¿Has oído eso?, susurró Dewey, agarrando el brazo de Arif. El aire se volvió más frío y una sensación opresiva de terror se apoderó de ellos. Arif asintió con la cabeza, con el corazón acelerado. Tenemos que seguir adelante, dijo, intentando mantener la voz firme. Vayamos al sótano. Es donde se ha informado de la mayor actividad. El grupo lo siguió a regañadientes, con pasos vacilantes e inseguros. A medida que descendían por la estrecha escalera, la temperatura bajó aún más y los susurros se convirtieron en gritos angustiados. El sótano estaba completamente oscuro y las linternas apenas atravesaban la oscuridad. Entraron en una habitación que parecía ser un antiguo almacén. Estantes polvorientos cubrían las paredes, llenos de suministros médicos olvidados. De repente, Dewey jadeó y señaló hacia un rincón de la habitación. Allí, apenas visible en la penumbra, había una figura. Era un hombre vestido con una bata de médico antigua, de rostro demacrado y ojos hundidos. Su mirada estaba fija en ellos, llena de una inquietante mezcla de ira y tristeza. Los amigos se quedaron paralizados mientras la figura fantasmal levantaba lentamente una mano y los señalaba. No deberías estar aquí, susurró el doctor fantasmal, con un eco en su voz que tenía un matiz metálico. Vete ahora o sufrirás el mismo destino que los que te precedieron. El pánico se apoderó del grupo. Se dieron la vuelta para huir, pero la puerta se cerró de golpe con un golpe ensordecedor. La habitación pareció cerrarse a su alrededor, las sombras se volvieron más oscuras y opresivas. Desesperado, Arif recordó una historia que había oído sobre cómo apaciguar a los espíritus enojados. No queremos hacerte daño, gritó con voz temblorosa. Estamos aquí para comprender tu dolor y ayudarte a encontrar la paz. El doctor fantasmal pareció vacilar, su forma se movía como si estuviera atrapado entre dos mundos. Los gritos de angustia de fondo se suavizaron y fueron reemplazados por un gemido bajo y triste. Arif dio un paso adelante y extendió las manos en señal de paz. Queremos ayudarte, repitió con voz más firme. Los ojos fantasmales del doctor se clavaron en los suyos y, por un momento, el aire pareció calentarse. La figura bajó lentamente la mano y la atmósfera opresiva se disipó ligeramente. Encuentra el diario, susurró el doctor con la voz llena de tristeza. En él está la verdad. Después de eso, la figura fantasmal se desvaneció y la puerta se abrió. Los amigos no perdieron el tiempo y corrieron escaleras arriba para regresar a la parte principal del hospital. Registraron cada habitación hasta que encontraron un diario viejo encuadernado en cuero escondido detrás de un ladrillo suelto en el consultorio del médico. El diario revelaba la trágica historia del doctor. Funcionarios corruptos lo habían obligado a realizar experimentos horribles con sus pacientes, y la culpa y la desesperación lo habían llevado a la locura. Al comprender su dolor, los amigos decidieron llevar el diario a las autoridades locales con la esperanza de que finalmente los espíritus descansaran. A partir de esa noche, el viejo hospital quedó abandonado, pero los susurros y los gritos cesaron. La leyenda del hospital embrujado siguió viva, un escalofriante recordatorio de la oscura historia que se escondía tras sus paredes. Historia 6. Crecí en una zona rural que en su día fue testigo de una atrocidad cometida por tribus nativas y colonos europeos que vivían allí. No estoy segura de si esto tiene algo que ver con lo que voy a contarles. Cuando era una niña de unos 6 o 7 años, mi cama estaba situada contra una hilera de ventanas. Me quedaba tumbada mirando hacia la noche hasta que me quedaba dormida. Una tarde, muy iluminada por la luna, mientras estaba tumbada allí, recuerdo claramente haber visto la sombra de un niño corriendo por nuestro patio. Esto era extremadamente extraño, dado que nuestra casa estaba en la cima de una pequeña colina a unos 150 pies de la carretera. Cuando era niña, quería correr detrás de él, pero se movía tan rápido que se había ido antes de que me levantara de la cama. A medida que pasaron los años, pensé en esto muchas veces y me pregunté si era solo mi imaginación juvenil. Avanzamos rápidamente, ahora tengo 16 años y había comenzado a robar cigarrillos del paquete de mi madre, y estaba sentado en unos escalones de cemento, disfrutando de uno de los cigarrillos que había comprado y vigilando y escuchando atentamente para que mis padres no me pillaran fumando. Fue entonces cuando sucedió de nuevo. Me condenarán si esa sombra no pasó corriendo otra vez rápidamente y en silencio a menos de 10 pies de donde estaba sentado.
Eso sí, no había ningún cuerpo físico que hubiera proyectado esa sombra, ningún sonido de pies cayendo sobre el césped, solo la silueta inconfundible de un niño corriendo tan rápido como podía a través de nuestro césped hacia una espesa sección de bosque que corría a lo largo de la línea norte de nuestra propiedad. Me quedé atónito, por decirlo menos, pero no se lo mencioné a nadie durante varios días, hasta que una noche se lo comenté a mi hermana mayor, que, por cierto, parecía ser una antena para eventos sobrenaturales, que de inmediato perdió todo el color de su rostro, abandonando toda expresión alegre, me miró sin comprender y dijo, ¿tú también lo ves? Al parecer, esta pequeña aparición se presentó como un niño sólido y vivo de unos 9 o 10 años, vestido con un mono y un sombrero desgastado estilo vendedor de periódicos en la cabeza. Hizo señas a las niñas para que lo siguieran hacia el bosque. Solo las mujeres lo vieron en esta forma y, hasta donde sé, soy la única que lo vio como una sombra corriendo. Después de explicarle a mi hermana lo que vi, no una figura completa de un niño sino simplemente la sombra proyectada por un cuerpo invisible, me informa que nuestra hermana mayor también lo vio, y varios de sus amigos, mi madre y 3 de mis tías. Le pregunto a mi prima sobre esto años después y antes de que pudiera terminar la pregunta, ella describió al niño con el mono y el sombrero tal como lo había hecho mi hermana años antes. Y si eso no es lo suficientemente espeluznante, hace un par de años me contrataron para hacer una instalación eléctrica en la nueva casa de la hija de una de las niñas que solía visitar con frecuencia nuestra granja. Esta niña se había mantenido en contacto con mi madre y continuó visitándola incluso después de que mi hermana se casara y se mudara. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, ella se me acercó y me preguntó si sabía que ella solía visitar a mis padres con su madre cuando era niña. Le dije que si la recordaba allí con su madre, y de repente me dijo, comillas, ¿alguna vez viste a un niño con un mono y una camiseta vieja por el bosque? Esto me sorprendió mucho, ya que Inoone había mencionado esto hacía muchos años. Supongo que todavía está allí, aunque todos nos hemos ido, corriendo en la oscuridad de la noche, huyendo de algún peligro hace mucho tiempo, y tratando de convencer a las niñas para que lo sigan hasta ese pequeño trozo de bosque. Historia 7 nunca lo hemos resuelto. Y ahora, los 3 testigos vivos tienen que estar bien borrachos para poder hablar de todo el asunto. Yo tenía 7 años, mi hermano 10, mi madre unos 40, mi abuela, su madre, unos 60. Así que todos estábamos muy cuerdos. Nadie era demasiado joven o demasiado senil para no recordar esta tontería. Sin embargo, todavía no había una respuesta. Mi abuela vivía en una carretera rural aislada en Carolina del Norte que llevaba el nombre de su familia, ya que eran los únicos locos que vivían en esa tierra de aproximadamente 1000 acres. Y quiero decir locos. Tenemos historias sobre familiares que comienzan con, comillas, ¿recuerdas aquella vez que el tío Bob estaba en la zanja con una escopeta, comillas, que ahora su casa había estado vacía durante varias semanas mientras nos visitaba en Florida, pero todos estábamos de vuelta para pasar el fin de semana con ella antes de emprender el viaje de regreso al estado del sol? La casa está en la zona rural, literalmente. Sobre las vías del tren, más allá de un depósito de chatarra y su vecino más cercano, un primo, todos son parientes de todos los que tienen una casa en la carretera, no está a una distancia que le permita gritar. Sí, ese parece ser un verdadero sistema de medición, distancia que le permite gritar. Es temprano por la mañana, como justo antes del amanecer. Estamos despiertos porque estos son fanáticos de las granjas que se despiertan al amanecer por pura costumbre arraigada. Estamos comiendo cereales cuando oímos que alguien se detiene afuera. Curiosos, todos corremos hacia el gran ventanal que da al patio delantero. Hay un camión extraño allí. No parece haber nadie detrás del volante, aunque el motor está al ralentí. El camión es, bueno, viejo, por un lado. Es antiguo, tal vez de los años 30. Podrías imaginarte a la familia Juad dirigiéndose a California en esta cosa. Está oxidada, pero probablemente alguna vez estuvo pintada de azul. Nos quedamos mirando la cosa, desconcertados. Mamá le pregunta a la abuela si sabe quién es. No, no tengo ni idea, dice la abuela. Corre a buscar el teléfono para llamar a su primo y pedirle que suba, piensa que tal vez sea un jornalero y que está en la granja equivocada. Justo cuando le pide que baje, el teléfono se queda sin línea. Bueno, eso es inquietante. De repente, se oye un golpe fuerte e insistente en la puerta de entrada. Todos gritamos. Mi abuela, que es terriblemente ingeniosa, nos reúne a todos en la sala de estar, lejos de una ventana donde cualquiera pueda vernos. Entonces, mientras mamá, mi hermano y yo temblamos allí,
En el sofá, ella toma un cuchillo dentado para el pan de la cocina y se acerca con cautela a la puerta de entrada. Se asoma por una ventana lateral, muy sigilosamente. Se vuelve hacia nosotros y parece confundida. Sacude la cabeza, como diciendo, no hay nadie allí. Todos respiramos un poco mejor. Entonces todas las malditas puertas de la casa se golpean, sin parar. Todavía puedo oírlo. Rítmico y aterrador, como si todas las puertas estuvieran a punto de astillarse y agrietarse. Había 2 puertas en el sótano debajo de nosotros, así que el sonido también es una reverberación a nuestros pies. Las 3 puertas de la planta baja se sacuden, podemos verlas temblar y dar tirones en sus bisagras desde nuestro punto de observación en el sofá. Finalmente, mamá corre hacia la ventana, no tengo ni idea de si es por una ruptura psicótica con la realidad o por terror. Grita, comillas, oh, gracias a Dios, mi prima está aquí. Corremos hacia ella y miramos por la ventana panorámica, no vemos a nadie en el patio, pero no podemos ver todas las puertas desde nuestro punto de vista. Cousin pasa por el camión con una escopeta en la mano. Cousin, cabe señalar, tiene prácticamente todas las armas que se han fabricado. Parece desconcertado, mira la parte trasera del camión, luego mira por la ventanilla de la cabina y se detiene. Se pone pálido, se pasa una mano por la cara. Luego corre hacia la casa, hacia nosotros. Mi abuela abre de golpe la puerta de la cocina cuando lo ve venir. Él grita, comillas, todos a la sombra del sofá. Al abajo. Pasa corriendo junto a nosotros mientras corremos hacia el sofá. El golpeteo comienza otra vez, todas las puertas y ahora podemos escuchar el traqueteo de las ventanas. Es como un tornado o el fin del mundo. Estamos demasiado asustados como para gritar. Cousin abre de golpe la puerta principal y dispara la enorme escopeta, una vez, van, ensordecedor. Mientras lo hace, el camión ruge y suena como un tren. Nos levantamos a toda prisa, el golpe se detiene. Afortunadamente. Cousin avanza hacia el césped, apuntando con el arma al camión. Corremos detrás de él, queriendo estar fuera de esa casa temblorosa y cerca del tipo con el arma. El camión sale a toda velocidad, hacia atrás, atravesando el patio y corriendo a una velocidad vertiginosa. Los neumáticos chirrían, la goma se quema. Cousin vuelve a disparar y todos nos encogemos detrás de él. Hace estallar la ventana trasera con el sonido de 1000 placas de matrícula al estrellarse contra el linóleo, pero el camión ni siquiera se traba, solo avanza rugiendo por la carretera. No tiene matrícula, ni siquiera una placa personalizada en la parte trasera. No había nadie al volante de esa cosa. Todos teníamos una visión clara. Todos estaban de acuerdo. No había ningún conductor en el taxi. Bien. De todas formas, no era nada que pudiéramos ver. Se llamó a la policía, Cousin tuvo que volver a su casa para llamar, esto era mucho antes de la era de los teléfonos móviles. La línea telefónica había sido cortada. No había una sola huella de bota en todo el patio, excepto la de Cousin, por donde había entrado y salido corriendo de la casa. Cousin informó que no había ninguna matrícula. Pero cuando miró dentro de la cabina, parecía algo de una película de terror. Dijo que había todo tipo de ataduras extrañas, esposas, abrazaderas en C, correas de nylon y dijo que las tablas del suelo parecían cubiertas de lo que le pareció sangre, que rezumaba de los asientos. Cousin dijo que creyó ver algo borroso por la ventana y corrió a disparar el primer tiro, pero falló porque, una vez que estuvo allí, no había nada ni nadie en el jardín ni en la camioneta. Luego, el objeto salió disparado hacia atrás, del jardín y de nuestras vidas, sin dejar respuestas, solo una profunda sensación de inquietud cada vez que lo visitábamos. La abuela y el primo fallecieron. Eran personas profundamente religiosas que se mantuvieron fieles a sus versiones inmutables de la historia hasta que murieron. Mi hermano, mi madre y yo nunca hemos podido entenderlo, creo que la policía tampoco, cabe señalarlo. No sabemos cómo se cerraban todas las ventanas y puertas, y no sabemos por qué nunca vimos un alma en ninguna parte o cómo pudieron pasar por los lados de la casa sin dejar rastro.